Estamos ubicados aquí en la sede de la Universidad Jaume I, en Castelló de la Plana, donde hace unas horas se ha puesto en marcha esta quinta edición del Congreso Internacional de Carreras por Montaña, organizado por el Servei d'Esports de la propia universidad, en colaboración con Peña Golosa Trails, un congreso que se está celebrando desde el 21 hasta el 23 de octubre. Un congreso que vuelve una vez más a ser un referente no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional en el mundo del trail. Dicho evento hemos de decir que cuenta con el apoyo a nivel institucional de la Diputación Provincial de Castellón y de la Generalitat Valenciana, así como con el patrocinio de la Cátedra Endavant Villarreal Club de Fútbol de l'Esport. Y lo que vamos a hacer ahora es saludar a nuestro invitado, precisamente, que ya está con nosotros, Iván Rodríguez. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Iván Rodríguez es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de entrenador personal y especialista en deportes de resistencia. Iván, como esta entrevista van a verla muchas personas, muchos corredores, muchos deportistas, tanto a nivel élite como a nivel, digamos, vocacional o recreacional, como es mi caso, por ejemplo. Entonces, aunque pueda parecerte obvio, pero ¿qué se entiende por deporte de resistencia? ¿Cuál es el concepto? Bueno, deporte de resistencia es realizar un ejercicio de larga duración, de largo tiempo, que además es algo a lo que la genética humana está muy preparada. El hombre nunca ha sido ni el más fuerte de los animales, ni el más rápido, ni el más ágil, pero siempre ha sido muy resistente y nuestra supervivencia se ha basado en ser resistentes, en perseguir animales hasta que podíamos cazarlos. O sea que yo creo que es algo a lo que estamos dotados y lo que estamos entrenados y somos de los mejores dentro del mundo animal. Resistencia con el factor duración en el tiempo. Eso es, pasar mucho tiempo haciendo una actividad. Y somos unos privilegiados en este sentido, ¿verdad? Eso lo muestra la evolución que hemos tenido. Bien, dicho esto, tu ponencia tiene un título que yo creo que me da la sensación que es bastante ilustrativo. Control de la oxigenación en deportistas de resistencia. Aquí ya tenemos claro cuál es el concepto deporte de resistencia. La oxigenación en un deportista, ¿de qué depende? La capacidad, me refiero, de oxigenar su organismo. Realmente lo importante es el concepto de oxígeno. Sin oxígeno no hay vida. O sea, realmente el ser humano no puede sobrevivir sin oxígeno. Nos hemos desarrollado a través de milenios para ser dependientes de este oxígeno. Y realmente el deporte o el deporte de resistencia se basa en la capacidad de utilizar ese oxígeno. ¿Qué pasa? Cuando hacemos algo de mucha velocidad, un sprint corto, no necesitamos oxígeno. Estamos haciendo un ejercicio anaeróbico. Pero lo que vamos a hablar hoy, y dentro de este congreso, o en mi caso va a ser cómo utilizamos este oxígeno o qué métodos tenemos para poder mejorar esta capacidad para utilizar el oxígeno y por tanto mejorar nuestro rendimiento, ser capaz de hacerlo o durante más tiempo o hacer más rápido una determinada distancia. Sí, porque el deportista, el ser humano en general, cuando nace, ya tiene definida, pregunto, cuál será su capacidad máxima de consumo de oxígeno o independientemente de esto, puede mejorarse de alguna forma y en base a qué se puede obtener esa mejoría. Sí, realmente dentro de unas diapositivas que pongo, además al principio es ¿cuánto es entrenable este V2+? O sea, realmente si quieres tener un buen V2+, tienes que elegir muy bien a tu madre y a tu padre. Esto sin lugar a dudas. Pero ahí no tenemos capacidad de decisión, ¿eh? Pero si has tenido buena suerte, estupendo. Si no has tenido buena suerte, a pesar de esto se puede entrenar. Y un artículo del que hablo yo, que es del año 2017, relativamente reciente, se dice que es entrenable hasta un 50%. O sea que todos hasta los... un 50%. Hasta un 50%. O sea, es una que tenemos mejoría brutal. Tenemos genes que son muy entrenables. Si no los entrenas no vas a mejorar, por supuesto, pero los genes, a medida de determinados entrenamientos, pueden mejorar, según este estudio, hasta un 50%. Y es mucha capacidad de mejora. Claro, hablaremos también ahora de cómo se entrena para mejorar esa capacidad. Claro, si nuestra capacidad de consumo de oxígeno, la que tenemos ya delimitada genéticamente, pues por la razón X, la que sea, no somos capaces de mejorarla, ¿eso cómo nos va a limitar como deportistas?
Nos limita sobre todo en alta intensidad. O sea, en un deporte, por ejemplo, un kilómetro vertical, que es una prueba de muchísima intensidad, estamos muy limitados. Si yo tengo un V2 muy reducido, por mucho que me proponga y mucha mentalidad positiva y voy a... No lo voy a la conseguir. fuerza mental, de la que tanto se habla en deportes de resistencia. Es decir, un porcentaje es muscular, pero el resto es fuerza mental. No siempre, ¿no? No, en casos de estos En tan, casos de estos tan no, cortos, tan claro. exigentes, no. En casos más largos, en pruebas más largas, sí que depende mucho de tu mentalidad y de tu actitud, pero en este caso no. En este caso, si no se puede y no hay un V2 más, no se puede. Sin embargo, dentro de la presentación que tengo yo, sí que voy a hablar de que muchas veces estamos limitados sin saberlo y que tenemos herramientas para poder quitarnos estos límites y sí que optimizar nuestro V2 más, intentar llegar al máximo de nuestro potencial. Eso es importante. Estamos limitados y no lo sabemos. Desconocemos si lo estamos o no, y desconocemos el por qué. En todo caso, se trata de saber, de que Iván Rodríguez nos explique, aunque sea a grandes rasgos, cómo mejorar el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué métodos se utilizan? Bueno, el primero y más sencillo, que además es el que menos conocemos o menos utilizamos, es la capacidad de la musculatura inspiratoria. O sea, normalmente cuando vamos a un centro médico, incluso sé que en algunas valoraciones de trabajo te hacen una espirometría. Tú coges un aparatito, sueltas el aire y te dice, estás muy bien, estás muy mal, estás muy regular. Pues yo lo que hago, nuestro centro en el que trabajo, lo que valoro es la capacidad no de expirar, sino de inspirar, que realmente es lo importante. Justo al revés. Eso es. No expirar, sino inspirar. Porque cuando hacemos un esfuerzo, yo voy a la máxima intensidad, que hago... No puedo coger aire. Y aquí hay mucha gente que está muy limitada, incluso deportistas que hemos tenido la oportunidad de entrenar deportistas de élite. Yo sobre todo trabajo con triatletas, ciclistas, y algunos de ellos de muy alto nivel que están limitados en este concepto. Y esto sería un poquito como un concepto de embudo. Si yo tengo un embudo con la boca muy grande, entrará muy bien el oxígeno. Pero si el embudo es muy chiquitito, pues ya tengo una limitación muy importante. Bueno, para medir la capacidad, digamos, de exhalación está la espirometría. Para medir nuestra capacidad de inspiración, ¿hay alguna prueba específica? Bueno, para medir la musculatura inspiratoria disponemos de un aparatito que lo que nos representa es una resistencia a la inspiración. Entonces, mediante 30 inspiraciones forzadas podemos ver tanto la presión inspiratoria máxima de una de ellas, puede ser la primera, puede ser la décima, puede ser la 20, y sobre todo ver la media de las 30 inspiraciones. Entonces, de esta manera podemos conocer cuál es tu capacidad, si está dentro de lo malo, de lo bueno o de lo mejorable. Hay mucha gente que tiene una presión inspiratoria máxima bastante potente, pero luego tiende a ir a menos. Entonces, en un deporte de resistencia, como es el nuestro, como lo de lo que estamos hablando, puede ser que tengamos un buen potencial. Muy bien, tienes una segunda inspiración muy buena, pero ¿y la 25? ¿Y la 30? Estamos hablando de 30 inspiraciones. Claro, ahí es que ya no llegas. Imaginémonos dentro de una prueba de larga distancia, las inspiraciones que hay que hacer y la fatiga que representa ese tipo de trabajo. Es importante, o dicho de otra forma, ¿qué valor tiene el hecho de que, en este caso, la capacidad exhalatoria y nuestra capacidad inspiratoria estén en equilibrio? ¿Tiene alguna trascendencia esto? En principio no, sí que hay investigación que se ha demostrado que después de una prueba de muy larga distancia hay fatiga de la musculatura inspiratoria y fatiga de la musculatura inspiratoria por el gran trabajo que le estamos dando y algo a lo que no estamos adaptados, pero no he visto nada relacionado. O sea, normalmente si tienes una buena capacidad inspiratoria, también la tienes expiratoria, Claro, bien. pero a la inversa hay veces que no. O sea, hay gente que sale con unos valores adecuados en expiración, pero no tanto en inspiración, porque son músculos muy diferentes. Por un lado está el diafragma, que la gente no suele saber trabajar bien el diafragma, y por otro lado está la aspiración, que son músculos diferentes. Es un aspecto importante dejar claro que en el momento de inspirar o en el momento de expirar, los músculos que trabajan son grupos musculares diferentes, ¿no? Eso es, totalmente opuestos. Claro. En la inspiración lo que tenemos que hacer, bien hecho, es abrir las costillas, no como hace todo el mundo, que subir los hombros hacia arriba, al contrario. Los pulmones tienen una forma triangular y donde más aire cogemos es al abrir las costillas y participar sobre todo el diafragma. Y la aspiración es todo lo contrario, es comprimir nuestros pulmones, o sea que son musculaturas totalmente opuestas. Iván, desde tu punto de vista como entrenador personal y como especialista en deportes de resistencia, ¿inspiramos y expiramos bien los corredores en general o ahí estamos a un nivel muy mejorable? Pues la gran mayoría tiene niveles tirando abajo. Tirando abajo. Me temía Es algo esa respuesta. Que descuidamos muchísimo. ¿Tan difícil es respirar correctamente? No es difícil, pero yo creo que nos pasa a todos, que como es algo que yo desde que nací ya sé respirar. ¿Qué me vas a enseñar? Por inercia, claro. Y es verdad que todos sobrevivimos y pasamos el día, incluso corremos y hacemos pruebas de larga duración sin entrenarlo. Pero sí que es verdad que tenemos ahí un potencial de mejora muy importante. Es cierto que hay gente que por yo que sé por qué manera, pero sin haberlo entrenado nunca, tiene unos valores estratosféricos. Entonces es gente a la que
no hagas este tipo de trabajo, porque ya Claro. venías de serie con él. Pero la gran mayoría de la gente, y podemos hablar de más de la mitad de la gente que valoramos, le recomendamos siempre que haga este tipo de trabajo. Bien, porque eso puede entrenarse y, como antes decíamos, puede mejorarse en un porcentaje importante. Bien, mejorar la musculatura inspiratoria. Y en relación a esto, entiendo que también es fundamental que seamos capaces de mejorar el transporte de oxígeno. Es decir, ¿el primer punto está en relación con el segundo? Es decir, si nuestra musculatura inspiratoria está trabajada, es potente, ¿esto mejora como consecuencia el transporte de oxígeno? Sí y no. O sea, Sí, realmente no, vamos a sí, explicarlo. sí. Si no somos capaces de absorber mucho oxígeno, a baja intensidad no tener ningún tipo de problema. Pero yo cuando vamos a trabajar a intensidades moderadas, altas, sí que puede haber como una pseudohipoxia, vamos a llamarlo así. O sea, yo si estoy entrenando en altura, me subo a Sierra Nevada, mi capacidad de oxigenación no es la misma. Si yo estoy limitado a nivel de inspiración, no puedo meterme tanto aire a una intensidad moderada, posiblemente tenga una pseudohipoxia. Entonces, la sangre no es capaz de transportar tanto oxígeno. Esto por un lado. ¿Qué pasa cuando hacemos un entrenamiento de la musculatura inspiratoria? Que me resulta muy fácil de entrenar, lo puedo hacer en cualquier momento del día, lo puedo hacer durante el ejercicio y me resulta muy barato. Entonces, es algo en lo que yo decido perder el tiempo, que no es perder el tiempo, sino que es un potencial tremendo para ganar. Que luego ya pasa más oxígeno a la sangre, estupendo, pero no tiene por qué mejorar el transporte de oxígeno en la sangre, pero sí que es una limitación importante. Bien, pero no hay una relación directa. Entonces, ¿qué podemos hacer los corredores para mejorar nuestra capacidad de transporte de oxígeno en la sangre? Bueno, pues aquí dentro del transporte de oxígeno en la sangre tenemos como 3 apartados importantes. Uno que es como muy famoso, al que se le da mucho bombo, que es hacer una concentración en altura, entrenar en hipoxia, que es algo que nosotros en nuestro centro utilizamos mucho y con mucho éxito. Claro, lo que sería la aclimatación, de alguna forma. Eso es. Y ahí el concepto que hacemos es mejorar nuestros parámetros sanguíneos. Hacemos que nuestra sangre esté más llena de glóbulos rojos y más que glóbulos rojos, más cantidad de hemoglobina, que la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno. Entonces yo tengo una gran cantidad de sangre con mucha cantidad de hemoglobina, va a ser mucho más fácil que el transporte de esa cantidad de oxígeno que tengo dentro de mis pulmones. Y eso sería lo fácil y lo sencillo. Entonces tenemos el método más marketingiano, o el que todo el mundo conoce, que es la hipoxia. Se pueden hacer concentraciones a altura, se puede hacer incluso con una máquina en casa con hipoxia intermitente de forma artificial. Esto funciona súper bien, súper bien, súper bien. Lo único es que hay que hacerlo de una manera adecuada con unos protocolos, que es algo que no es, me subo un día a una montañita y ya está, ya me... No. Porque además del trabajo específico, creo que hay un tiempo mínimo para que esa aclimatación surta efecto. Se hablaba de unos 20 días aproximadamente, sobre todo en alta montaña, por ejemplo. Sí, normalmente 2 semanas, 3 semanas es el punto óptimo para empezar a ganar masa de hemoglobina y tener esta cantidad. Si lo hacemos en casa y tenemos protocolos, que también se puede prolongar en el tiempo. O sea, yo tengo una máquina en casa y no hace falta que esté 15 días metido dentro de la máquina o en una tienda. Puedo repartir el trabajo en 3 días a la semana, luego otro día, luego otro día. O sea que es incluso más cómodo. Pero claro, necesitas o un centro para hacerlo o tener una máquina en casa. Una vez hemos desarrollado este proceso de la mejora de nuestra capacidad de transporte de oxígeno, ¿esa capacidad se pierde en el tiempo si no la entrenamos? ¿Permanece estable en el tiempo o va disminuyendo o se va perdiendo incluso si no mantenemos un entreno continuado? Sí, se pierde. Y aquí hay un gran ejemplo. Hay un libro muy chulo que recomiendo a todo el mundo si les apetece las aventuras y las montañas, que es de Fernando Garrido, que cuenta cómo pasó 69 días en la cima de la Aconcagua. Una barbaridad. O sea, pasó 69 días en la cima. Pues este chico cuenta sus aventuras, lo mal que lo pasaba. Súper interesante el libro. Pues 3 días después de bajar abajo, de bajar, le consiguieron, le hicieron una analítica y de un hematocrito, si no recuerdo mal, de casi 70%. O sea, algo que es totalmente insaludable, insano y, sin embargo, pasadas X semanas... Un factor de riesgo, incluso. Había vuelto a la normalidad. Y eso no pasa a todos. O sea, la gente cuando hace una concentración en altura tiene beneficios durante 3 semanas, 4 semanas y luego las pierde. ¿Y esto por qué es? Porque nuestro cuerpo tiene que buscar un nivel de hematocrito seguro y óptimo para nosotros, que suele ser entre 40 y tantos y como mucho 50. Cuando tenemos la sangre muy densa no es funcional. Entonces, por tanto, sería incluso un riesgo para nuestra salud si esa capacidad que hemos adquirido durante la fase de aclimatación la mantuviéramos permanentemente. Sería vamos. Y nuestro propio cuerpo lo que hace es bajar esos lo niveles. regula, deja de producir EPO, se deja de producir se autorregula rojos y se autorregula. Entonces tenemos unos beneficios muy temporales, a no ser que hagamos un estímulo para mantenerlo.
Por eso precisamente muchos deportistas de élite en varios deportes hacen esa fase de aclimatación previa a una competición. Eso es muy importante, el esto, timing de... Claro, y esto es legal, para entendernos. Sí. No se puede considerar dopaje en absoluto, ¿verdad? Sí, no, perfectamente saludable. Entonces, para mantenerlo en el tiempo, lo que se suele hacer es intentar, como estamos aumentando la cantidad de glóbulos rojos, si queremos mantener esta cantidad de glóbulos rojos y esta cantidad de hemoglobina para transportar el oxígeno, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo. Y eso se consigue aumentando el volumen plasmático, es la parte líquida del cuerpo. Y para eso tenemos la segunda opción, que es, por un lado, entrenamientos en hipoxia y, por otro lado, entrenamientos en calor o con deshidratación controlada. Y aquí también, esto hay que explicarlo un poco. Esto hay que explicarlo un poco, sí. Esto es algo que además es algo relativamente novedoso, pero yo que ya llevo muchos años trabajando con hipoxia he visto que era la pieza que me faltaba. ¿Por qué? Porque yo hacía un entrenamiento en hipoxia, todo el mundo muy bien, ¡wow! ¡Qué mes más bueno! Y a los 2 meses, ¿vuelta a empezar, Iván? Pues sí, pues vuelta a empezar. Se pueden mantener unos ciertos estímulos, pero vuelta a empezar entre comillas. Pero cuando se hace una combinación adecuada de hipoxia y calor, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque el calor lo que nos hace es deshidratarnos. Entonces, la fase posterior a un entrenamiento en deshidrataciones, estoy deshidratado, me falta líquido en el cuerpo. Pero ¿tu cuerpo qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es aumentar la cantidad de líquido de tu cuerpo. Y el reservorio de agua de nuestro cuerpo no está en el estómago, está en nuestra sangre. Entonces, ¿de dónde sacamos la mayor cantidad de agua? Entonces, si combinamos estos dos estímulos de hipoxia y de calor, estamos subiendo los dos factores. Subimos la cantidad de hematocrito, la parte densa de la sangre, y la parte líquida. Entonces, lo que podemos hacer es mantenernos unos niveles de beneficios muy elevados durante mucho tiempo, porque nuestro hematocrito se mantiene. Claro, y en este aspecto, no sé si sería procedente o no preguntar, porque cuando hablamos en estos términos, en muchos casos hay que hacer referencia a la evidencia científica, ¿no?, del tema. ¿Existen estudios que corroboran esto? Sí, un par de los ejemplos que voy a poner están ahí basados, además, no basados en gente recreacional, gente sedentaria, que es muchas veces como se hacen estudios y salen casi siempre porque le das un pequeño estímulo, sino gente de alto nivel. Era con ciclistas con un VO2 muy elevado, o sea que si a ellos les ha funcionado, a nosotros no nos funciona seguro. Sí que es verdad que el estímulo del calor tiene que ser constante y X estímulos de calor, porque hay una metodología que hay que aplicar. No porque hagas un día y pases un poquito de calor y sudes va a ser suficiente, o sea que hacer un entrenamiento en calor de verdad bien planificado y bien programado. Bien, el tercer punto importante que hemos de comentar es saber qué papel juega en todo esto las mitocondrias. Primero, ¿qué son las mitocondrias para que todo el mundo lo tenga claro? Y cuál es su función y qué papel juegan. Bueno, las mitocondrias son las grandes desconocidas y para mí la fuente de rendimiento y de la salud. Las mitocondrias son donde nosotros producimos la energía dentro de nuestras células y todas nuestras células tienen mitocondrias, todas. Entonces, nuestras mitocondrias funcionan bien, lo que vamos a hacer es optimizar nuestros procesos de producción de energía. Si tenemos una buena producción de energía, significa que podemos movernos con energía, con naturalidad o mejorar nuestro rendimiento. Entonces, si hemos cumplido los dos procesos, ha pasado el suficiente oxígeno en nuestros pulmones. Nuestros pulmones lo han pasado a la sangre y nuestra sangre lo ha pasado a nuestras células y nuestras células podrán aprovechar este oxígeno, lo tenemos ya casi todo hecho. Ahora lo único que falta es que nuestras mitocondrias sean capaces de utilizarlo bien. Y es donde entra en juego la parte del entrenamiento y la parte en la que yo como entrenador puedo aportar un poquito más de cara a mi deportista. Tú puedes influir en que las mitocondrias de tu pupilo funcionen mucho mejor y den más rentabilidad física al entreno y a la competición. Eso es, y aquí como dos partes dentro de las mitocondrias, porque una cosa es que tengamos muchas mitocondrias, que esto sobre todo se consigue de dos maneras. Uno, con entrenamientos de larga duración, que perfecto, que es lo que hacemos casi todos, entrenar horas y horas y horas, y ya depende del tiempo físico que tengamos cada uno, porque tenemos familia, tenemos trabajo y no se puede entrenar todo lo que quisiéramos. Y por otro lado, hacer entrenamientos con carencias energéticas, que ahora está muy de moda hacer entrenamientos low carb, con bajos niveles de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque nuestras células se estimulan a base de pasarlo mal. ¿Y cuándo lo pasan mal? Pues cuando les dan mucha caña durante mucho tiempo o cuando les falta energía. Entonces, nuestra primera propuesta es aumentar la cantidad de mitocondrias que tenemos dentro de nuestras células. Y esto, perdona, ¿esto cómo se mide? Si se mide de alguna forma, es decir, ¿cómo puedo saber yo si mis mitocondrias son más o menos funcionales? ¿Qué nivel mitocondrial tengo como deportista? ¿Hay manera humana de saberlo? La hay, pero con una biopsia, que es algo muy doloroso y nada agradable. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar por suposiciones sobre incrementos de rendimiento y suponemos que estás aumentando tu cantidad de mitocondrias, pero no se lo recomienda a nadie la biopsia. Lo de la biopsia vamos a dejarlo para otro momento. Bien, claro, las mitocondrias, además de ser funcionales, deberían ser eficientes, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar sobre la eficiencia de las mitocondrias?
Eso es bueno, el primer paso ya le tenemos. Tenemos muchas mitocondrias, lo hemos hecho muy bien, que es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo mejora al principio cuando empieza a entrenar, su primer año, su segundo, su tercero, y de repente dice, me he estancado, ya no mejoro, ya no voy. Entonces, ¿cuál es el punto que tenemos que intentar buscar ahora? Pues mejorar la eficiencia de las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una forma, y dentro de esta forma que tienen las mitocondrias, la cantidad de mitocondrias, dentro de ella hay como unas pequeñas crestas, y donde se produce esa producción de energía dentro de cada una de estas crestas. Entonces, si yo tengo una mitocondria aquí y tengo otra mitocondria aquí, desde fuera me van a parecer iguales, pero pueden ser muy diferentes. La diferencia entre una persona muy entrenada, con un alto VO2+, es que dentro de su mitocondria está lleno de crestitas. ¿Cómo conseguimos que aumentaran estas crestitas? Pues igual que antes, que lo pasen muy mal. ¿Cómo hacemos que lo pasen muy mal? Pues o privándoles de oxígeno, que pueden ser entrenamientos en hipoxia también. Eso puede parecer una contradicción, ¿no? ¿Por qué privar de oxígeno a las mitocondrias? Porque lo que hacemos es que sobrevivan las más fuertes. Como tenemos miles y millones, cuando le sometemos a un estímulo muy potente, lo que vamos a hacer es que las mitocondrias, vamos a hacerlo de forma muy coloquial, las mitocondrias malas muelen. Claro. Y quedan las potentes. Se quedan las potentes. ¿Y cuáles son las potentes? Las que se replican de nuevo, y las potentes son las que tienen muchas crestas, las que son muy eficientes. Queda claro. Entonces, cuanto peor lo pasemos y más caña le demos al cuerpo, mejor, pero siempre como tenemos que hacer. Luego hay que darle el periodo de descanso. O sea, si entramos todos los días con mucha caña, al final, porque las mitocondrias, ¿de qué se alimentan? ¿Cuál es su fuente de energía? Claro, la fuente de energía es somos nosotros. Lo que comemos. Lo que comemos. Y nuestro oxígeno. Entonces la forma de darle el estímulo más potente, sobre todo, es cuando le sometemos a una desoxigenación. Es el estímulo más potente. Sin comer podemos estar días, no pasa nada. Sin beber, horas también. Pero sin oxígeno pasamos minutos y nos morimos. Entonces la mitocondria, en el momento que la privas un poquito de oxígeno, estamos teniendo un gran problema, un gran estímulo. Y esta metodología que nos estás explicando, Iván, actualmente ya se aplica a nivel, sobre todo, de corredores élite. Sí, realmente es el trabajo de series de toda la vida. Lo que pasa es que tenemos aquí dos posibilidades. Tenemos el entrenamiento HIIT o el entrenamiento SIT. ¿Qué significa entrenamiento HIIT? Entrenamiento HIIT es entrenamiento de alta intensidad a intensidades próximas al V2+. ¿Por qué? Porque es cuando más demanda tenemos y cuando vamos a trabajar al máximo. ¿Qué pasa cuando estamos en esa zona? Que nuestras mitocondrias no les llega todo el oxígeno que quieren o que necesitan, y como hemos hablado antes, sobreviven las más fuertes, las más eficientes, y las otras... Las otras no sobreviven. Los corredores, digamos, vocacionales o recreacionales, los que no somos élite, claro, después de escuchar todo esto que nos ha explicado Iván, nos sentimos como un poco perdidos, ¿no? En el sentido de que son conceptos que muchos de nosotros desconocemos, que no sabemos cómo aplicarlos, que no sabemos... quiero decir, a pesar, por ejemplo, de que yo sea un corredor aficionado, un corredor vocacional, también me gusta mejorar de vez en cuando, me gusta trabajar, pues para mejorar mis tiempos, etcétera, ¿no? Claro, después de explicar todo esto, Iván, ¿yo qué puedo hacer? Me pongo a mí como ejemplo, pero los miles de corredores que van a vernos también pueden entender lo que voy a decir. ¿Qué está en nuestra mano? Nosotros podemos hacer algo para mejorar nuestra capacidad de oxigenación, considerando esos métodos que nos has explicado, la musculatura respiratoria que hay que mejorarla, mejorar el transporte de oxígeno, trabajar en la eficiencia de nuestras mitocondrias. ¿Eso está al alcance de un corredor popular o quizá necesitaríamos, en este caso, pues acudir a un experto? Hombre, cosas muy sencillas. Si no tenéis tiempo, no queréis gastar recursos, y pues lo fácil es compras un incentivador respiratorio, súper baratito, 50, 60 euros, hacer un trabajo. Esto está al alcance de mucha gente. Y súper fácil de hacer en cualquier momento del día. Yo lo tengo en el coche, y cuando voy a buscar al niño al cole, pues aprovecho, en traje, espero los 5 minutitos, hago mi trabajo y ya está. Es un momento para hacer. Bien. Lo del transporte de oxígeno a la sangre, quizás más complicado, el entrenamiento en hipoxia, el entrenamiento del calor, ya tienes que tener más medios, es un poco, te requiere más energía, aunque merece mucho la pena. Y lo que sí que podemos hacer es, por lo menos, un día a la semana, por lo menos, hacer un entrenamiento de alta intensidad, de desoxigenar. Bien. Y aquí da igual, o sea, podéis hacer lo que queráis. Que me apetecen series muy cortitas de 10 o 15 segundos porque tengo un perfil muy explosivo, si desoxigenáis, y desoxigenar, que es que cuando ya acabe mi serie... Claro. Ahí seguro que he desoxigenado mi cuerpo y alguna de las mitocondrias... Ahí estamos eliminando las mitocondrias que ya están agotadas. Eso es. Entonces, estas dos propuestas, hacer por lo menos un entrenamiento de la musculatura respiratoria y hacer un entrenamiento de series un día a la semana. Y pueden ser más cortitas, de 10 o 15 segundos, o más largas, de 1 minuto, 2 minutos. Y si somos afortunados, que tenemos una genética explosiva, pues en este caso nada mejor que la orientación de un profesional para convertirnos en corredores élite y que podamos aspirar a grandes logros, ¿verdad?
a grandes objetivos. Oye, para concluir, Iván, ¿qué significa para ti participar en un congreso de estas características a nivel profesional? Sí, no, para mí es todo un orgullo. Además, cuando se pusieron en contacto conmigo fue de, anda, conmigo, qué bien. Claro. O sea, que sí que me parece muy ilusionante porque es algo de mucho prestigio y además a todas las conferencias que se están dando de muy alto nivel, en todos los sentidos. O sea, que yo orgullosísimo de estar aquí, contar mi experiencia y encantado de participar. Sí. Pues no vamos a perdernos tu ponencia en absoluto. Vamos a seguir aprendiendo con Iván Rodríguez, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador personal y especialista en deportes de resistencia. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias a ti, Carles.